sepa que Jesucristo es la alternativa. Lo que va a hacer en esta mañana. Agradecidos por permitirnos tener un ministerio que lleva ya 25 años. Así que ahora, a su honra y gloria. Y pues me gustaría pedirle a Fabiola que vaya pasando para que haga la oración, para entonces iniciar con lo que el Señor tiene en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Oremos. Gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias porque nos permitiste llegar aquí, Señor. Ahora permítenos escuchar tu palabra, adorarte y seguir escuchando más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. No sé si se acuerdan, el pastor Rudy Ponce, Enrique Ponce Carrera, que estuvo acá con nosotros en mayo, exponiendo la poderosa palabra del Señor. Y así, entre conversaciones con los muchachos y el ministerio, pues le sugerí pues al pastor Ponce que me recomendara pues a una persona pues para poder traer la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Verdad? En el cierre del aniversario del Ministerio de la Juventud. Y salió pues, él me recomendó, pues tengo un pastor, se llama Joel Forbes, y él está con nosotros en esta mañana y va a traer palabra del Señor, así que lo dejamos con él. Joel, bienvenido. Gracias. A su nombre. A su nombre. Dele un aplauso fuerte al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En esta mañana estamos contentos de estar en la casa del Señor. Le damos gracias a Dios que nos permite llegar a este lugar y así poder glorificar el santo nombre del Señor. A eso hemos llegado, para adorar a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que si tenemos vida es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Y que, gloria al Señor, mejor es que estar en la casa de Dios. El salmista en un momento dado expresó que prefería estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Gloria al Señor, y hemos llegado para adorarlo, así que recibo saludos de nuestros pastores. Yo soy evangelista por gracia del Señor, ¿verdad? Pertenecemos a la iglesia Resaltando la Santidad de Dios. Nuestro pastor Benny Vizcarrondo, su esposa Kimberly, allá en Guaynabo, gloria a Jesús. Y bueno, saben que estamos por este lugar. El pastor Ponce también es como mi pastor, ya que hemos estado compartiendo con ellos en diversas ocasiones, gloria al Señor. Y bueno, realmente tal como expresó nuestro hermano Héctor, ¿verdad? De esa manera así pudimos llegar a este lugar. Pero qué bueno que llegamos a la casa del Señor. Así que saludamos al pastor Edith, gloria a Jesús, también a Cristian, a cada, ¿verdad?, joven, a cada hermano, ya que todos son parte de una u otra manera, gloria a Jesús. Amén. Así que mi madre Carmen Benítez también me acompaña en este día. Gloria al Señor. Y este servidor, su hermano Joel Forbes Benítez. Amén. Voy a invitar y que se ponga sobre su pie, pero dicho de paso, felicitamos también a la sociedad, ¿verdad? A la juventud por estos 25 años de aniversario. Es una gran bendición el poder seguir persistiendo en medio de los días malos que estamos experimentando. Gloria al Señor. Y yo le voy a invitar a que usted me acompañe, por favor, en el libro en el Éxodo, capítulo 33. No sé si esta agüita es mía. Amén. Capítulo 33, verso 9. Gloria al Señor. Recuerde que somos libres para adorarlo. Por el simple hecho de que estamos aquí es suficiente para que le demos gracias a Dios. Muchos quisieran estar y no están, porque no pueden estar. Pero usted llegó a la casa del Señor y creo que nosotros necesitamos seguir adorándole y agradecidos de Dios por la cosa que Él está haciendo. Gloria al Señor para siempre. Así que estaremos considerando el verso 9. Gloria al Señor para siempre. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y a la comunión del Espíritu Santo. La iglesia que espera a Cristo dice: amén. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés.
Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Gloria al Señor. Por su gracia y su misericordia estamos de pie. Puede tomar asiento un momento. Cuando habitas en su presencia, es interesante, todos hemos escuchado hablar sobre este pasaje bíblico, sobre la vida de Josué, sobre la vida de Moisés. Todos sabemos la travesía o lo que se estaba experimentando en aquel momento cuando el pueblo, Dios le había dicho lo que ellos habían de recibir, a dónde tenían que llegar. Dios le había hablado sobre una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que fluye leche y miel, en la cual Dios ya le había hablado a Abraham, le había hablado a Isaac y le había hablado a Jacob también. Ahora me llama la atención es que mientras el pueblo se conducía al lugar donde Dios le había indicado, la Biblia dice claramente, gloria al Señor, que el Señor le había dicho que fueran, alaba la gloria del Señor, y que su ángel iría con ellos. ¿Por qué? Llegó un momento en donde Dios estaba viendo que el pueblo se comenzó a desviar de la presencia de Dios, a desviar de lo que Dios quería hacer, gloria al nombre del Señor. Y Dios quería que ellos volvieran a encajarse nuevamente a lo que Él tenía con ellos. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un plan diseñado con alguien o con algo, alaba la gloria del Cordero para siempre, Él buscará la manera de que tú y yo volvamos a encajarnos a lo que Él quiere para que nada lo estorbe. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde hay muchas cosas que van a tratar de desviar el plan de Dios. Y cuando tú y yo o alguien se sale de la presencia de Dios, comenzamos a experimentar retraso. ¿Y Dios qué va a provocar? Que volvemos a encaminarnos para que su plan no se estorbe. Y el plan de Dios con Israel estaba detenido, pero no estaba muerto. ¿Por qué? Porque los procesos nos enseñan a madurar. Los procesos nos enseñan a caer en tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios quería que Israel volviera a entender cuál era la forma como tenían que andar. Y me llama la atención es que Moisés, cuando entraba al tabernáculo, la Biblia dice que aquella columna de nube estaba sobre ellos. La columna de fuego estaba sobre ellos. Cuando ellos se movían, la columna se movía. Pero algo me llama la atención en medio de todo. Recuerda, cuando habitas en su presencia. Cuando habitas en su presencia va a haber gran beneficio. Pero cuando nos salimos de la presencia hay consecuencias. ¿Y sabe qué? Que la Biblia dice que mientras Moisés hablaba con Dios en el monte allá arriba, había uno llamado Josué que Dios estaba preparando. Lo estaba preparando donde nadie lo estaba viendo. Lo estaba preparando en el lugar oculto, en el lugar secreto. Y dice la Biblia que mientras Moisés hablaba con Dios allá arriba, dice que cuando Moisés regresaba, dice que el siervo Josué, hijo de Nun, su servidor, no se apartaba ¿de dónde? Del tabernáculo. La presencia de Dios. Cuando usted y yo estamos con el Señor en su presencia, habitamos en su presencia, cuando usted y yo tenemos una relación con Dios, cuando usted y yo tenemos una comunión con Dios, cuando usted y yo tenemos una cercanía con Dios, estamos en un tiempo donde necesitamos procurar estar en su presencia, tener una comunión con Él. ¿Por qué? Porque los días son malos y Cristo viene. Y no nos podemos descuidar en este tiempo que vivimos. Alábalo aunque sea de juego, por favor. Eso estaba pasando ahí. Josué estaba escondido en la presencia. Josué no se imaginaba que él iba a ser el próximo sucesor de Moisés.
Usted no sabe si usted es el próximo sucesor de lo que Dios quiere hacer en Puerto Rico o en otro país. Pero nosotros necesitamos estar escondidos en su presencia, porque no sabemos cuándo Dios va a decir, necesito a uno de Quintana. Alaba a los que Dios es bueno. Recordemos aquel momento cuando se habían manifestado tantas cosas en donde estaba Isaías, y la Biblia relata de que había muerto aquel rey Usías, aquel hombre que tenía Israel próspero, un rey poderoso que tenía al pueblo protegido, cubierto, y dice que cuando él muere, ahora probablemente Israel diciendo, ¿y ahora qué va a suceder con nosotros? ¿Qué será de nuestras vidas? Pero me llama la atención es que ahora Dios se le revela al profeta Isaías. Y la Biblia dice que en medio de aquella revelación Isaías comenzó a ver la gloria de Dios. Porque Dios va a utilizar el momento cuando tú entiendes que todo está muerto, para él revelarse, para que él entienda que aunque tú crees que todo está muerto, está el que da vida todavía. Y la Biblia dice que Dios se le reveló al profeta. Dios se le revela y le comienza a hablar, le comienza a mostrar todas aquellas cosas. La Biblia dice claramente que el mismo Isaías no se consideraba digno, apto para ver lo que estaba viendo. Pero a Dios le plació que él lo viera. Porque es que, como ahorita dijeron, Dios es soberano. Las cosas que Dios quiere hacer no la va a estorbar a nadie ni nada. Y ¿sabes qué? Que el plan de Dios con Isaías estaba comenzando. Lo interesante de esto es que Dios le hizo entender a Isaías que aunque el rey había muerto, ellos consideraban que era el rey, aleluya, el cual sin él nada podía suceder. Dios le hizo entender que el rey de reyes todavía estaba vivo, que el rey de reyes no había muerto, que el rey de reyes, el rey de Israel todavía estaba allí, gloria al Señor, listo para seguir protegiendo a su pueblo. Dios no ha muerto, Cristo no ha muerto, Él está vivo todavía. ¿Y sabe algo? Gloria al Señor. Que en medio de aquella experiencia que Isaías tenía, la Biblia dice, gloria a Jesús, que él decía, un hombre de labios inmundos, rodeado de una ciudad inmunda, mis ojos han visto al gran rey. Lo interesante de esto es que Dios, como tenía un plan con Isaías, cuando Dios tiene ese plan contigo, vuelvo y te reitero, Dios hará lo que tenga que hacer para él encaminarnos. Siempre va a depender de nosotros. Siempre va a depender de ti, va a depender de mí. Dios entrega una palabra, pero la palabra, si usted y yo no caminamos, no tendrá resultado. Porque la palabra tiene poder en sí misma cuando usted y yo la creemos y la accionamos. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Yo puedo tener fe, pero si no actúo, nada sucede. ¿Y qué sucedió? Que a pesar de lo que estaba sucediendo con Isaías, a pesar de lo que él había experimentado, Dios limpió sus labios, limpió su culpa, limpió todo el mal que había en él. Y dice la Biblia que Dios quitó sus rebeliones. Y dice la Biblia que pasó aquel carbón encendido por sus labios. Y lo interesante de todo es que cuando Dios pregunta entre ellos, ¿y ahora a quién enviaré? ¿Sabes qué dijo? Envíame a mí. No lo pensó dos veces, ya Dios lo había limpiado para que fuera. Y lo importante es que cuando alguien está en la presencia de Dios, va a estar con los oídos, ¿qué? Presto para cuando Dios nos hable. Vamos a estar sensibles a la voz de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, vamos a procurar agradar a Dios, no al hombre. Cuando estamos en la presencia de Dios, no vamos a retroceder a los vientos que muchas veces enfrentamos. ¿Por qué? Porque usted sabe a quién le está creyendo. Usted sabe a quién usted le está sirviendo. Usted no le sirve a un Dios de madera ni a un Dios de yeso. No, no, no. Estamos hablando de un Dios que todavía hace milagros. ¿Sabe? En días pasados cuando estoy predicando en un lugar, y mire qué interesante es que Dios, los planes de Dios son así. Dios hace cualquier cosa para él hacer entender que su palabra sigue teniendo poder. Su palabra sigue teniendo poder. Siglo XXI sigue teniendo poder. A pesar de que, para yo resumir un poco sobre lo que quiero traerle,
Yo normalmente que lo que jugaba era béisbol y estaba allí toda mi vida en eso. Y aún con mi padre que era coach profesional de béisbol también, liga menor y de liga mayores también. En mí estaba todo asegurado para yo firmar. Ese era el plan humano que había. Eso es lo que yo quería también. Porque eso estaba en mi sangre, estaba en mi sangre. Ya me cambiaron la sangre, aleluya. ¿Y sabe qué? Que ese era el plan. Pero Dios comenzó a encaminarme a lo que realmente Él quería para mí. Que aunque mi madre me instruyó en lo que es la iglesia, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero mi padre me instruía lo que era la pelota y el bate. Aleluya. Ay, Dios mío, aleluya. Pero ¿sabes qué? Que Dios tenía un plan perfecto. Y al pasar el tiempo llego acá, normal. Y aún aquí mi padre envía unas amistades que me vengan a ver una universidad y todo eso para ver si podía estar con ellos. Y ¿sabes qué sucede? Que Dios comenzó a cerrar todas las puertas. Y no podía entrar. ¿Sabe? Porque cuando Dios cierra las puertas, nadie las puede abrir. Pero cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Y Dios comenzó, mire, a cerrar las puertas porque no era lo que Él quería. No estoy diciendo que era malo. Es que el plan de Dios conmigo era diferente. Lo que Dios tiene con usted no necesariamente lo mismo que va a hacer conmigo. Y ¿sabes qué? Que en aquel momento, gloria al Señor, yo tuve que rendirme a lo que Dios quería hacer. Ahora, resumiendo a todo, me entregué a Dios como Él quería. Pero dije, Señor, no quiero ser uno más del montón. Quiero que tu presencia me acompañe. Pero en medio de eso, gloria al nombre del Señor, comencé a ver cómo Dios comenzó a obrar y a hacer cosas maravillosas. De tal manera, cuando aquel hombre tenía agua en sus pulmones, una de las primeras experiencias que tuve, con 3 costillas rotas y un tumor, gloria al Señor, en su cerebro, y cómo Dios a cabo de 8 días a través de la oración lo pudo sanar literalmente. Dios me hizo entender que eso no lo podía hacer el dinero. Hay cosas que el hombre no lo va a hacer, pero la presencia de Dios cambia todas las cosas. Mi vida comenzó a tomar un giro. Comencé a entender que al Dios que le sirvo no es un Dios de madera, es un Dios que tiene poder. Y lo único que nos hace mantener en pie, que nos sostiene, es su presencia. Es estar escondido en Él, no alejarme. Aunque el mundo y ciertos y miles de cosas procurarán de que nos alejemos. Pero todo va a depender de nosotros. Había una decisión que Isaías tuvo que tomar. Hubo una decisión que Josué tuvo que tomar. Hubo una decisión que yo tuve aquel día que tomar. ¿Cuál es la decisión que usted debe tomar? Esas son decisiones que nosotros conocemos y sabemos lo que debemos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ya Dios nos hace entender qué es lo que Él quiere hacer. Pero no podemos alejarnos de esa presencia. Recuerda que Dios le dijo al mismo Josué más adelante, gloria al Señor, que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, porque entonces será prosperado en todo lo que haga. Antes de Dios decirle, te va a prosperar en todo, le tuvo que decir, no te apartes de mi palabra, de mi ley, de lo que mi siervo te enseñó. ¿Por qué? Porque hay reglas para todo. Hay instrucciones para todo. Yo debo seguir las reglas para yo tener que algún éxito o algún buen resultado. Causa y efecto. Alaba la gloria del Señor. Josué tenía que mantenerse ahí escondido. Pero a pesar de eso, gloria al Señor, es algo similar que pasa en nuestra vida. Hay promesas de Dios. Pero yo tengo que hacer mi parte de no apartarme de Él. De su presencia, de lo que Él establece. ¿Qué dijo el salmista? Salmo 91. Él dijo claramente en el Salmo 90, 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es el que nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora.
Interesante es que él está diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Aquel que habita, aquel que mora, aquel que vive, aquel que se mantiene permaneciendo. Alaba la gloria de Dios. No podemos ser inconstantes. La palabra de Dios nos hace que seamos firmes. Nos ayuda a que mantengamos firmeza en nuestros caminos. Recuerda que lo que te va a ayudar y lo que me va a ayudar a mí a mantenernos es la fe, es su palabra. Gloria al nombre del Señor. No hay otra cosa. Por eso es que si tú y yo entendemos, gloria al Señor, es tan interesante su palabra que Dios al encomendar a Moisés juntamente con Josué de lo que tenían que hacer, aleluya. Y cuando todos sabemos que cuando muere el líder Moisés, sabemos lo que sucedió luego con Josué. Había muchas personas en aquel lugar. Había mucha gente en el pueblo de Dios. Pero a quien Dios estaba mirando era Josué. Porque veía en él algo que los demás no tenían. Veía que él siempre estaba que deseaba estar en la presencia de Dios. Quería estar en la presencia de Dios sin ningún, probablemente sin esperar nada a cambio, porque él no sabía. Probablemente él lo hacía porque realmente anhelaba estar en la presencia de Dios. Lo hacía sin esperar algo a cambio. Pero como la Biblia es clara y dice que Dios recompensa a los que se esfuerzan. La Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Dice claramente que Dios honra a los que le honran. O sea que no es en vano lo que se está haciendo. Los jóvenes, 25 años, no es en vano. Algo Dios va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque está esforzado a mantenerte. Cuando tú y yo nos mantenemos, Dios recompensa el esfuerzo. No importando lo que nos rodea, no importando el malestar que veamos, no importando las cosas que están cerca. La Biblia dice claramente, en un momento dado Dios, a través del apóstol Pablo, comenzó a hablarle a Timoteo algo. Lo voy a resaltar acá en Primera de Timoteo, creo que es, vamos a buscarlo. Capítulo 4. Mire cómo le dijo Pablo, sabiendo las cosas que se estaban experimentando en aquel lugar. Dice el capítulo 4, verso 11, perdón. Ninguno tenga en poco que tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, pero ahora en el verso 13 lo está introduciendo a que se mantenga en lo que le daba vida, que era la palabra que provoca la misma presencia de Dios. Le está diciendo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide que el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, por las manos de los ancianos que habían. Y le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, que el resultado de la vida que llevara Timoteo conforme a lo que iba adquiriendo en su palabra, eso era algo que iba a ser manifiesto a los demás. Pero no solo eso, Timoteo estaba viviendo un tiempo en donde estaba rodeado de personas que habían cambiado la enseñanza, habían cambiado la doctrina, habían dejado a Cristo, habían abandonado a Cristo. Y Pablo quería que Timoteo se mantuviera creyendo en Cristo, que se mantuviera creyendo en lo que Pablo le había enseñado. Y por tal manera dijo: ocúpate, porque lo que nos vas a hacer a nosotros tener vida o subsistir en medio del día malo es su palabra. Su palabra es lo que te va a hacer mantener con vida en el día malo. Jesús mantuvo vida en el desierto, aleluya, cuando fue tentado por Satanás. Y Cristo lo venció. Fue con la palabra. La palabra que tú y yo tenemos, la palabra que cambia, la palabra que tiene el poder de darnos la fuerza en el día malo. Aún Pablo le expresó y le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. La gran importancia de mantenerse cerca, gloria al Señor, de lo que nos lleva a la presencia de Dios.
todo lo que nos conduce a la presencia de Dios es donde tú y yo tenemos que procurar. Porque mientras tú y yo procuramos estar en la presencia de Dios, sea acercándonos a Dios en su palabra, escuchando su palabra, haciendo lo que Dios nos manda hacer, créame que vamos a poder permanecer en pie. Y nada nos va a quitar. Nada nos va a quitar del medio. Alaba la gloria de Dios. Por eso me llama la atención. Vemos un resultado contrario de lo que pasa con la vida de Sansón. Ya casi nos vamos. Gloria a Dios que nadie dijo amén. La vida de Sansón pasó algo distinto a lo que hizo Josué. Porque Josué se mantuvo en la presencia de Dios y Josué pudo ver resultado. Josué pudo ver la bendición de Dios o el respaldo de Dios. ¿Por qué? Por no apartarse de la palabra de Dios. Y es como hoy, antes de continuar con Sansón. Cuando nosotros no nos apartamos de esa presencia, vamos a ver grandes resultados. Pero si alguien se aparta, hay grandes consecuencias también. La Biblia dice que cuando Sansón, a pesar de haber sido marcado por Dios, de haber sido marcado desde antes de nacer, había una palabra que lo estaba acompañando. Era un nazareo. Era una persona nazarea, una persona separada, con un plan, con un propósito específico. Pero lo interesante de esto es, gloria al Señor, cómo él había comenzado en la presencia de Dios, pero luego se fue alejando de la presencia de Dios. Y el estar alejándose lo llevó a una gran consecuencia. El ministerio que había sobre su vida, la misión que había sobre su vida, comenzó a detenerse, comenzó a dañarse, comenzó a tener grietas. Porque cuando abrimos grietas, alaba la gloria del Señor, hay un problema. Y Sansón comenzó a abrir puertas. Comenzó bien, pero se estaba desviando. Comenzó a abrir puertas donde no tenía, simplemente con la desobediencia. La Biblia dice que Sansón ya le habían dicho de antemano que no podía ¿qué? Mezclarse. ¿Con quién? Con las mujeres de otras naciones. No es que Dios era racista ni que despreciaba a las demás naciones. No, es que simplemente esas otras naciones tenían una enseñanza, una doctrina diferente. Adoraban a otros dioses, a ídolos, idólatras. Y Dios no comparte su gloria con nadie. No hay grande, el único grande es Cristo. Él es el único que murió en la cruz del Calvario. Cristo. ¿Y sabes qué? Que Sansón le había dicho, no te mezcles. Pero Sansón se hizo el loco. Alábalo. No, eso está en la Biblia. A veces, mire, cuando estaba estudiando me decían, mira Joel, tiene que hacerlo así, asado. Una realidad. Pero está en la Biblia porque sabe una cosa, que si David no se hace el loco lo matan. A veces hay que hacerse el loco. A veces él crece muy, muy bravón. Ahí la dice que el avisado ve el mar y se esconde. Pero el necio lo ve y sigue. Y cuando cruza, ¿qué le pasa? Recibe el golpe. El apóstol Pablo tuvo que decir, tolérame un poco de locura. Hay momentos que se la tiene que tolerar. Hoy toléramela un poco. Aleluya. ¿Y sabes qué? Que Sansón, gloria al Señor, a pesar de que le habían dicho, no haga esto, Sansón continuó. Seguía jugando con fuego. Alaba la gloria de Dios. Y dicen por ahí que el que juega con fuego se quema. Ay, Dios mío. ¿Y qué pasó? Que por cuanto a Sansón le habían dado unas instrucciones, él sabía qué tenía que hacer. ¿Para qué? Para que el plan de Dios no fuera estorbado. Y la Biblia dice claramente, la misión de él era ¿para qué? Para libertar o ayudar a ese pueblo, a librarlo siempre de los filisteos que estaban en contra. Y él, mientras estaba en la presencia de Dios, recordemos que todo lo que venían los enemigos, venía la presencia de Dios sobre él y ¡fum! Vencía. Pero cuando se apartó de la presencia, cuando se comenzó a descuidar de la presencia, porque las cosas no suceden de la noche a la mañana, viene sutilmente, progresivamente, en una manera por parte ahí suavecito. Y dice la Biblia que se alejó de tanto que abrió la grieta. Él pensaba que estaba bien y estaba mal. ¿Sabes qué? Que abrió grieta. Le dijeron, no juegue con Dalila. Y él, no, déjame jugar. Alábalo.
Le dijeron, estate tranquilo, sabes lo que tienes que hacer. La Biblia dice que él estaba, mira, día tras día. Y Dalila le decía una cosa y él seguía en el juego. Porque siempre el enemigo buscará cualquier manera de alejarnos de la presencia de Dios. Había Dalila, pero hoy existen Dalila y Dalilo también, de todo. Pero ¿sabes qué? Que en ese momento era Dalila. Y la Biblia dice que él comenzó a jugar. De tal manera que comenzó a decir, gloria al Señor, ¿cuáles eran los secretos? No es que el poder estuviera en el pelo. Gloria al Señor, era la presencia de Dios en él. Pero ¿sabe algo? Él era nazareo, no se lo podía recortar tampoco. Y habían ciertas instrucciones que ya él sabía. Lo interesante de esto es que la desobediencia, el estar jugando con el pecado, lo llevó a una gran consecuencia. Y cuando usted y yo, gloria al Señor, aleluya, permitimos que las grietas sean abiertas, cuando Él entra para sacarlo es un problema. Porque la Biblia dice claramente que cuando entonces Él, gloria a Jesús, comete el error, le falla al Señor, se aleja de la presencia de Dios con esos actos que hizo. ¿Qué sucedió luego? Ahora fue el objeto de burla. Porque eso es lo que hace el enemigo. La Biblia dice que tenemos un acusador. Hay alguien que está pendiente a cualquier mal paso que dé Joel. Digo yo creo que Joel es cristiano también, ¿verdad? yo también soy Joel. Cualquier mal paso que yo dé, ¿para qué? Para entonces acusarme. Porque eso es lo único que quiere. ¿Sabe lo que quiere hacer él? Decir, ¿y ahora qué pasó con lo que Dios te dijo? ¿Qué pasó con el plan de Dios o el propósito de Dios que había contigo? Y comenzaron a acusarlo, de tal manera comenzaron a burlarse de él. Le sacaron los ojos. Fue objeto de burla. Eso hace las tinieblas, trata de acusarnos. Por eso es que usted y yo no podemos permitir que nada ni nadie nos aleje de lo que tú y yo hemos creído, de la palabra de Dios y de también la presencia de Dios. Eso te va a llevar a ¿qué? A tener éxito. Tú no sabes cuándo Dios va a decir, te necesito utilizar. Yo quiero llamarte ahora porque ya es el tiempo. Quiero llamarte para que hable mi palabra. Quiero llamarte para que cante. Quiero llamarte para lo que Él quiera llamarte. Pero no sabemos cuándo. Hay que estar listo. Y sobre todo, listo más. Porque ya Cristo viene por su iglesia. Hay que estar listo porque la iglesia en cualquier momento se va de esta tierra. En cualquier momento todo esto se va a acabar. Ojalá y se puedan cumplir 95, 55, 105. Pero Cristo está cerca. Y hoy celebramos porque Dios ha permitido que alcancemos 25. Gloria a Dios. Pero que la Biblia dice, mientras el día dure, trabaje. Seguimos trabajando. Pero sobre todo hay que mantener siempre pendiente que en cualquier momento, como dice una canción, hay que vivir como el último día. Porque en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Y tenemos que tener nuestra vida clara delante de Dios. Para seguir disfrutando de su bendición hay que mantenernos en su presencia. Como Él demanda, como Él ha mandado y ha demandado de que usted y yo hagamos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no es hasta aquí. El plan de Dios no solo son 25. Dios quisiera hacer más de ahí, seguirá haciendo más de ahí. Pero hay que mantenerse en su presencia. Yo voy a hacer 3 llamados como acostumbro hacer. El primero es si hay alguien que es amigo y está en medio nuestro y que todavía no haya, ¿verdad?, entregado su corazón a Jesús. Hoy es un día de decir, Dios, yo estoy aquí para que reine en mi corazón. El altar está abierto, podemos orar por usted si todavía no tiene a Cristo. El segundo es aquellos que quieran decir, Señor, ayúdame a mantenerme en tu presencia. El altar también está abierto para que Dios nos ayude a mantener en su presencia. Tercero, si alguien aquí tiene alguna condición de salud, también podemos orar por usted. Recuerda que Dios es el que hace los milagros. Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que da fuerza al que está cansado. Para Dios nada es imposible. Escucha bien, nada es imposible. Dios es el Dios que hace llamar las cosas que no son como si fuesen. Y sobre todo cuando tú y yo creemos. Recordemos que en un momento dado
Aquella mujer que tenía aquel flujo de sangre por 12 años. La Biblia dice que ella había gastado todo lo que tenía. Había ido a médicos. Había buscado tantas soluciones en distintos lugares. Simplemente adórale. Él está en este lugar. Oh, dale la libertad. Y dile: Señor, llena mi vida en este día. Llena mi vida, llena mi vida. Dile: llena mi vida, Señor, llena mi vida, llena mi vida. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Te damos gloria y honra. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias, Señor, por el ministerio de jóvenes. Gracias por los pastores. Gracias por cada miembro de este lugar. Gracias por cada uno. Que tu presencia, Dios, sea cada día guiando para que tus planes y propósitos lleguen a donde tú quieres que se lleguen. Glorifícate de manera especial y que sobre todo, Dios, tu nombre siga siendo glorificado, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Yo voy a cantar un coro. Yo no sé si, ¿verdad? Vamos a cantar un coro o seguir ahí a ver. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar ese corrido, ¿verdad? Que dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina. ¿Amén? Usted se lo sabe. Y si no se lo aprende hoy, eso es fácil. Voy a cantarlo suave, ¿verdad? A veces yo hago unas mezclas raras, pero vámonos a ver qué pasa. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Porque Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y yo le venceré. Jehová peleará hoy de mi lado, dice, y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Porque Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y yo te venceré. Jehová peleará hoy de mi lado, dile, y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, y que de Dios es el poder, de Dios es el poder, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, que de Dios es el poder, 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 y que de Dios es el poder, de Dios es el poder, y que de Dios es el poder, de Dios es el poder, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, y que de Dios es el poder, de Dios es el poder, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, que de Dios es el poder, de Dios es el poder. Si de Dios es el poder, aquí va a descender. Si de Dios es el poder, aquí va a descender. Si de Dios es el poder, aquí va a descender. Si de Dios es el poder, aquí va a descender. Y 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 aquí va a descender. Si de Dios es el poder, aquí va a descender. Si de Dios es el poder, aquí va a descender. Si de Dios es el poder, aquí
aquí va a descender. Si de Dios es el poder, aquí va a descender. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Porque Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo venceré, y yo venceré. Jehová peleará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder, que de Dios es el poder, de Dios es el poder. Ay, que de Dios el poder, y que de Dios el poder. Ay, que de Dios el poder, y que de Dios el poder. Ay, que de Dios el poder, y que de Dios el poder. Ay, que de Dios el poder, y que de Dios el poder. Ay, que de Dios el poder, y que de Dios el poder. Ay, que de Dios el poder, y que de Dios el poder. Ay, que de Dios el poder, y que de Dios el poder. Y que de Dios es el poder. Ay, que de Dios el poder, y que de Dios el poder. Ay, que de Dios el poder, y que de Dios el poder. Y que de Dios el poder, y que de Dios el poder. Y que de Dios el poder. Ay, que de Dios el poder, y que de Dios el poder. Ay, que de Dios el poder, y que de Dios el poder. De Dios el poder, y que de Dios el poder. Que Dios es el poder, y que de Dios es el poder. Aquí va a descender, y 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 aquí va a descender. Y dale la libertad, 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 y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, y déjalo que se mueva, 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 y déjalo que se mueva. Ese monte es mío, me lo dio Jehová, ese monte es mío, me lo dio Jehová, y si me lo dio Jehová, nadie me lo va a quitar. Ay, si me lo dio Jehová, nadie me lo va a quitar, y nadie me lo va a quitar, 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 nadie me lo va a quitar. Ay, santo. Dile, si ese monte es mío, nadie me lo va a quitar. Dile, nadie me lo va a quitar. Ese monte es mío, me lo dio Jehová. Ese monte es mío, me lo dio Jehová. Ese monte es mío, me lo dio Jehová. Y ese monte es mío, me lo dio Jehová. Y si me lo dio Jehová, nadie me lo va a quitar. Ay, si me lo dio Jehová, nadie. Usted va a decir, nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a quitar, solamente di, nadie me lo va a quitar. Si ese monte es mío, nadie me lo va a quitar. Nadie me va a quitar a mi familia. Nadie va a quitar el ministerio. Nadie va a robar lo que Dios está haciendo. Simplemente dile, nadie me lo va a quitar. Si ese monte es mío, nadie me lo va a quitar. Dile, ese monte es mío. Dice, ese monte es mío, me lo dio Jehová. Y si me lo dio Jehová, nadie me lo va a quitar. Y si me lo dio Jehová, nadie me lo va a quitar. Y nadie me lo va a quitar, 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 nadie me lo va a quitar.
quitar, nadie me lo va a quitar, y nadie me lo va a quitar, 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 nadie me lo va a quitar. A su nombre, gloria a su nombre, 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 a su nombre. Denle un aplauso fuerte al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Necesario que el mundo sepa que Jesucristo es la alternativa